Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en la octava de la Pascua, la semana más importante para la historia de la humanidad y de la salvación de los hombres. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más grande, más importante que ha ocurrido en la historia de toda la humanidad. Pensaba, después de haber dado algunas meditaciones sobre el tema que ahora nos ocupa del virus, la verdad es que pensaba hoy no hablar de ese tema, aunque algo habrá que decir, porque a fin de cuentas no podemos hacer como que no está pasando, y la fe de alguna manera pues tiene que responder a todas las situaciones de la vida. Pero la verdad es que lo grande es lo que le da sentido a lo pequeño. Y quiero explicar esto con un ejemplo sencillo. Hace unos días, el Viernes Santo, a lo mejor lo vieron ustedes también, allí en la Basílica de San Pedro predicó un hombre que es un gran hombre y un teólogo al que yo le tengo mucha estima, que se llama Raniero Cantalamessa, y su homilía durante la misa no es misa, la conmemoración de la Pasión del Señor, habló prácticamente todo el tiempo del coronavirus. La verdad es que Cantalamessa es un hombre grande, santo, y yo reconozco que muchas veces me he apoyado en ideas suyas para predicar, pero hubo algo que no me gustó en esa homilía que dio el viernes, aunque algunos elementos me gustaron bastante, y es que habló mucho del coronavirus el día de la pasión y de la muerte de Jesús, cuando en realidad de lo que hay que hablar es de Cristo. Habló precioso, dijo cosas muy interesantes y te recomiendo la homilía, pero no es el virus lo que le da sentido a la vida. No es el virus lo que nos está haciendo ajustar nuestras coordenadas, sino que lo que verdaderamente es importante en la vida es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ver, ¿qué es el coronavirus en el conjunto de la historia de la humanidad? Este hecho que ciertamente pues está afectando muchos ámbitos de nuestra vida, pero no sé qué repercusiones tendrá, 3 meses, 6 meses, no lo sé. A lo mejor desde el punto de vista económico, pues más tiempo, pero ¿qué son 6 meses en la historia de la humanidad? Nada. ¿Qué son 6 meses en la historia de un hombre? Nada, no es nada. En el conjunto de la historia de la humanidad, el único evento que verdaderamente es trascendente, que va más allá, es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es el único acontecimiento histórico que va más allá de la historia. Precisamente por eso, a lo largo de toda la historia, en las distintas crisis que ha atravesado la humanidad, todo mundo ha intentado encontrar el sentido de esa crisis en particular en la vida de Cristo. Porque lo pequeño no le da sentido a lo grande. El coronavirus no le da sentido ni a la vida ni a la muerte de Cristo. En cambio, lo grande es el marco de referencia, como decíamos en las otras meditaciones, para darle sentido a lo pequeño. No estoy diciendo que sea una cosa irrelevante el coronavirus, yo creo que es importante, pero no es lo pequeño lo que le da sentido a lo grande. Y por eso yo quiero hablar de verdad de la Pascua, de la resurrección del Señor. Porque ahí, metiéndonos a fondo en la vida de Cristo, es donde vamos a encontrar el sentido a esto y a lo que venga después, más adelante. Oye, ¿qué va a pasar? Lo que pase, lo que suceda, seguiremos mirándote a ti, Señor.
Seguiremos encontrando sentido, significado, valor a lo que nos sucede precisamente mirándote a ti. Porque lo grande que eres tú le da sentido a lo pequeño que soy yo, a mi vida y a las cosas de mi vida. Hace unos días una persona, pues como a tantas otras, me decía, pues como conmovida, ¿no? Que estos días de encierro le han servido muchísimo para estar cerca de Dios. Y yo pensaba, pues claro, es que el virus a lo mejor no le sirve a la economía, a lo mejor no sirve a la política, a lo mejor no le sirve a un antro, pero Dios es tan grande que Él se aprovecha de todo. Para Dios todo es interesante, todo es útil, cualquier circunstancia, todo le sirve porque tú le das sentido a todo, Señor. Y te decía que concretamente la resurrección es ciertamente un acontecimiento histórico, pero es verdaderamente un acontecimiento único que le da sentido a la historia porque va más allá de la historia. O sea, Jesús no resucitó para volver a tener una existencia como la que tenemos actualmente nosotros, sino que resucitó y tiene un cuerpo como el nuestro, pero que ya no está sometido a las dimensiones solamente históricas. Me parece que esto explica de alguna manera por qué, sobre todo en las primeras apariciones de Jesús resucitado, ni los apóstoles ni las santas mujeres reconocen a Jesús, porque no existía el concepto de resurrección tal como Jesús lo hizo vida aquel domingo de resurrección. Existía el concepto de resurrección al final de los tiempos, pero no la resurrección de una persona, como dice el Benedicto XVI, ahora en este tiempo todavía, que resucite. Claro, si a mí me dijeran que una persona falleció, un amigo, un familiar, y al día siguiente se me acerca alguien, aunque sea una persona muy parecida, yo jamás voy a interpretar que esa persona parecida es mi familiar, que ya yo sé que está en el sepulcro, que está difunto, que ya murió. Claro, quizá cuando Jesús se acercó a ellos, a los discípulos de Maús, a María Magdalena, pues se acercaba a alguien parecido a Jesús, pero ellos lógicamente no interpretaban que fuera Jesucristo. Era imposible, tenía que ser alguien más. Yo estos días he estado intentando imaginarme que estoy allí entre los apóstoles. ¿Te imaginas las conversaciones que tendrían, no sé, de domingo a lunes, la noche? Yo creo que se quedaron toda la noche despiertos pensando, ¿qué está pasando? Ahora sí que diríamos, what the heaven, literal, what the heaven. O sea, oye, a ver, ¿tú viste lo mismo que yo vi? Sí, yo vi lo mismo. ¿Y dijo esto? Sí, sí dijo esto. ¿No me lo inventé? No, no te lo inventaste. Y entonces les empezarían a hacer clic algunas cosas que Jesús había dicho, las Escrituras. El domingo de Pascua fue un día verdaderamente, como dicen los españoles, verdaderamente alucinante, tío. O sea, en un solo día Jesús se aparece a María Magdalena, a las santas mujeres, a los discípulos de Maús, a San Pedro y luego a los 10 apóstoles que estaban reunidos, porque faltaba Judas, que ya había muerto, y Tomás, que no sabemos por qué no estaba ese día, pero ese día cambió todo. Fíjate, ese día Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice una frase bellísima que a lo mejor otro día le comentamos. Le dice, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Esto es increíble. Jesús, a lo largo de todo el Evangelio, jamás le había dicho a los apóstoles, ustedes son mis hermanos. Lo había dicho de manera figurada, pero siempre hablaba, por ejemplo, de mi Padre, como diciendo, pero ahora dice Jesús, no, ahora ustedes son mis hermanos. Ya la relación con Dios que tenemos ahora a partir de la resurrección es otra. Luego va con los discípulos de Maús y les empieza a explicar lo que de veras dicen las Escrituras. O sea, la verdadera interpretación de las Escrituras empezó el domingo de Pascua cuando Jesús les explicó, miren, esto se tiene que leer así. Esto habla de Jesucristo, de su muerte, de su pasión, de su resurrección. Y ellos empiezan a entender lo que estaba pasando. Termina ese encuentro con la primera misa dominical. O sea, la primera vez que se celebró la misa dominical fue ese domingo de Pascua con los discípulos de Maús. Y luego ellos regresan, se encuentran con los apóstoles en Jerusalén y estando ahí
se aparece Jesús y les regala la confesión. Fíjate, en un solo día, en un domingo, pasamos a ser hijos de Dios, de ser pecadores y el pueblo, digamos, rechazado, pasamos a ser hijos de Dios. Empezó la misa. Nos pudimos confesar y ahora podemos entender las Escrituras porque ya sabemos de qué están hablando. O sea, ese domingo cambió todo. Por eso te digo que las conversaciones que los apóstoles habrán tenido entre ellos esos días deben haber sido increíbles, o sea, para grabarlas. ¡Claro! Ya entendí, por eso dijo que... ¿te acuerdas que cuando expulsó a los mercaderes, dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días? ¡Claro! Estaba hablando de su cuerpo. ¿Y te acuerdas cuando dijo que iba a morir y nos prometió que iba a resucitar y nosotros no entendíamos nada y teníamos miedo de preguntarle? Ya entendí. Y claro, este pasaje de Isaías, el canto del siervo de Yahvé, que tiene que morir, ya entendí. Y teníamos miedo. ¿Y te acuerdas cuando lo vimos transfigurado y no queríamos preguntarle que qué onda con eso de la transfiguración? Ya entendí, ya entendí. Claro, la imagen que nosotros desde niños tenemos de Jesús es de alguien resucitado. Por eso entendemos las Escrituras. Ellos fue ahí cuando se dieron cuenta de que Jesús era Dios. Y para eso se necesitaba la resurrección. Ni siquiera la muerte de Cristo, que es algo tan importante y tan valioso, ni siquiera su muerte, decía, por sí misma habría bastado para que ellos entendieran eso. Entendieran que verdaderamente eres Dios. Porque entonces sabríamos que eres un hombre más. Sí, un hombre extraordinario que como todos, pues, murió. Sí, un hombre grandioso, un Gandhi, un Messi, un Sócrates, una Inmaculée Ilibagiza, un Juan Pablo II, una Madre Teresa de Calcuta. Hombres y mujeres extraordinarios, pero hombres y a fin de cuentas. Pero que un hombre haya resucitado, que lo hayan visto, que lo hayan tocado, que hayan comido con él, entonces todo había cambiado. Por eso se suele decir que la resurrección es un evento mucho más comprometedor que la cruz. Porque si Jesús solamente hubiera muerto, aunque lo hubiera hecho por nosotros y por amor, y estaríamos muy agradecidos con Él, sabríamos que Jesús fue un hombre extraordinario. Pero que Jesús haya resucitado, entonces ha cambiado todo. Hace rato dije una cosa sobre Raniero Cantalamessa y ahorita me venía, para que vean que le tengo mucho aprecio, no crean que no, me venía a la cabeza una historia que él relata, que leí en uno de sus libros, uno de sus muchos libros. Resulta que una mujer política muy influyente en Italia, pero atea, un día empezó a sentir inquietudes de fe y resulta que se acercó a Raniero Cantalamessa, este hombre tan bueno. Después de hablar con ella, le dijo, pues mira, yo creo que te podría venir muy bien leer este librito, y le regaló un librito sobre la Eucaristía, sobre la misa. Y dice que esta mujer pues era una mujer muy intelectual. A la semana volvió con él, después de leer, pues era un libro relativamente pequeño. Y dice que volvió con él y le dijo, temblándole la voz y las piernas prácticamente, le dijo, ¿se da usted cuenta de lo que escribe en este libro? Usted dice que un señor que vivió hace 2000 años está vivo ahora y que está aquí en la Eucaristía. Dice que la mujer estaba temblando de miedo ante lo que sostenía ese libro como una cosa tranquila y obvia, aceptada por todos. Y le dijo, si lo que usted está diciendo aquí es verdad, entonces todo cambia. Nada de lo que yo he vivido en mi vida tiene verdadero sentido, porque entonces todo es distinto. Y dice Cantalamessa que cuando recibió el libro de vuelta y esta mujer, pues temblándole la voz y las piernas, se quedó muy, muy entristecido de él mismo, porque dice, yo hacía 10 minutos que acababa de celebrar la misa, acababa de tener un encuentro con Jesús en la Eucaristía, había comulgado y no me temblaban las piernas, no me daba cuenta de lo que significa que Jesús resucitó y está aquí en la Eucaristía. Y esa mujer sin fe se daba cuenta del significado de aquello, porque es verdad, si Jesús está vivo, entonces todo cambia.
Si Jesús murió, en realidad nada cambia. O sea, si solo murió, quiero decir. En realidad, si Jesús resucitó, todo cambia. Esta realidad es completamente comprometedora. Porque entonces, si yo acepto, Señor, que tú estás vivo, tengo que aceptar que tú eres, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y que yo no soy nada. Y que tú lo eres todo. Y que tú eres el Señor. Tú eres el que manda. Y que tú eres Dios. Y que yo no soy nada. Es una realidad comprometedora y al mismo tiempo tan difícil de entender. Porque escapa a todas nuestras experiencias. Escapa a todas nuestras capacidades. Y sin embargo, solamente, Señor, si tú estás vivo, entonces tiene sentido el coronavirus y mi vida y mi muerte. Mi muerte. La resurrección le puede dar sentido a todo porque va mucho más allá del virus y va mucho más allá de lo que me pueda pasar a mí. Por eso te decía, la resurrección, aunque es un evento histórico, va más allá de la historia y por eso le puede dar sentido a toda mi vida, que es histórica. Le puede dar sentido a toda muerte de todo ser humano, porque va más allá de los confines de la historia, aunque haya sucedido históricamente. Y justamente sucedió en la historia para darle su lugar, su sentido, su significado a la vida de cada ser humano. Por eso te decía que no me gustó que Canta la Mesa se haya centrado en el virus. No, lo importante es la resurrección. Por eso yo te animo a que te metas en los textos de la resurrección, en el Evangelio, y te sientas envuelto en ese ambiente increíble. Ahora que celebramos, algunos que pudimos hacerlo, la vigilia pascual, me ha hecho pensar, ¿no?, un poquito cómo toda la liturgia de la vigilia pascual está llena de contrastes. O sea, por una parte, la oscuridad y la luz de Cristo con el cirio pascual. La nada y la creación que se lee en la primerísima lectura. El pecado, la enemistad con Dios, la nueva alianza en Jesucristo. La muerte, la vida y la resurrección. La corrupción y la eternidad. Adán y Cristo. Desamor y amor, lo antiguo y lo nuevo. El luto, la tragedia y la felicidad, el gloria, el aleluya. Es decir, es como si la iglesia con todos esos contrastes, con toda esa simbología, quisiera ayudarnos a entender lo que ocurrió el día que Jesús volvió a la vida hace 2000 años. Luz, creación, alianza, amor, eternidad, fe, novedad, fiesta, gloria, aleluya. Y todo eso se resume en una sola frase: Cristo vive para no morir nunca. O si quieres resumirlo en una sola palabra, Cristo. Cristo. Cristo vive y reina por los siglos sin término. De modo que, como tú vives para siempre, Señor, toda mi vida, ahora puede participar de esa transformación. Oscuridad, luz, nada, creación, pecado. Yo me puedo transformar si estoy contigo. Y esto es una idea interesante. A mí me ha hecho pensar también en estos días. Es que Dios, Jesús, cuando resucitó, no simplemente se inventó algo nuevo, que por supuesto que lo hizo, sino que transformó algo que ya existía en algo extraordinario. O sea, no simplemente dijo, bueno, pues a ver, estos hombres no saben hacer nada, vamos a inventarnos algo nuevo, ¿no? Sino que lo que estaba destruido fue lo que levantaste. Yo pensaba, por ejemplo, en ese gran artista que fue Miguel Ángel Buonarroti, que le dieron, por ejemplo, la Capilla Sixtina. Era un edificio que ya existía, no es que él lo diseñó para hacer sus pinturas en el techo, no, le dijeron, bueno, pues mira, ahí hay una capilla, tiene 40 metros de largo por 13 de ancho, a ver qué haces en el techo. A lo mejor él hubiera preferido, oye, no, si vamos a hacer algo así, mejor vamos a diseñar una capilla nueva para que... No. Le dijeron, ahí está eso, a ver qué haces. Y él se inventa la Capilla Sixtina. Eso es un artista. O sea, un artista no es el que tiene todos los millones, diseña, bueno, pues mira, a mí me gusta pintar un cuadro de 1 por 1 y aquí te voy a hacer lo que a mí me gusta. No, a él le dijeron, pues mira, esto es lo que hay, a ver qué haces, ¿no? Y por eso decimos, pues es un artista. Porque con algo
imposible de manejar, Él fue capaz de hacer ni más ni menos que la Capilla Sixtina. Bueno, yo pensaba, qué artista es Dios, porque Él crea el mundo, nosotros con el pecado lo hacemos feo, le entregamos a Dios una humanidad pues caída, rota por el pecado. Ante eso Dios nos manda a su Hijo Jesús y no contentos con haber arruinado la creación con el pecado, al que viene Jesús lo matamos. Y eso es lo que le decimos a Dios, bueno, a ver Dios, a ver qué haces con esto, con esa humanidad rota y con tu Hijo en el sepulcro. A ver qué haces. Y Dios lo que hace es resucitar. Eso sí que es un artista. A partir de esos despojos, de esa humanidad rota que estaba pues en la oscuridad, en la nada, en el pecado, Dios lo que saca es alegría, resurrección, vida, luz, creación, alianza, amor. Dios resucitó para que entendamos que Él puede hacerlo todo. Incluso con mi vida, Incluso con mi vida. Oye, es que yo soy un desastre, yo no sirvo. Mira, tú deja que Cristo entre en tu vida. Y entonces esa misma vida, esa misma pequeñez nuestra, será transformada por la presencia de Cristo. ¿Será transformada en qué? En amor, en fe, en novedad, en gloria, en aleluya, etc. Cristo resucitó. Y sí, así es. Yo te diría, entre todas las cosas, de esos contrastes destaca fundamentalmente el amor de Cristo por nosotros. Muchas personas piensan, y algo de razón tienen, que la señal más grande del amor que Dios tiene por nosotros es la cruz. Es Jesús crucificado, es un amor más allá de ese, no se puede ir. Jesús mismo lo decía, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y sin embargo, cuando uno lo piensa con detenimiento, en realidad la resurrección todavía es una señal más grande, más hermosa del amor que Dios nos tiene. Porque, ya entregué mi vida por ustedes, ustedes me llevaron a la muerte, ¿y saben qué voy a hacer? Que todavía los sigo queriendo, que voy a resucitar porque quiero seguir estando con ustedes. Y no solamente voy a resucitar y estar con ustedes, sino que me voy a quedar aquí, en la Eucaristía, vivo, esperando a que cada uno de ustedes me traiga un poquito de amor. La resurrección es la locura del amor de Dios, que después de todas nuestras tonterías, sigue creyendo en mí, sigue amándome y está a mi lado para decir, mira, hagas lo que hagas, cometas los errores que cometas, yo estoy aquí contigo y vivo para siempre y quiero transformar tu vida, quiero hacer de ella algo maravilloso. Qué bonito es el pregón pascual. Es una oración que se reza en la vigilia pascual y tiene varias secciones. Una de ellas es especialmente elocuente, en la que habla justo del amor que significa la resurrección del Señor. Dice, qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo, que somos nosotros, entregaste a tu Hijo. Feliz la culpa que mereció tan grande Redentor. Sí, es verdad, porque ese mismo ser humano que soy yo, tan pequeño, esa misma oscuridad que hay en mi vida, si quieres ahorita acentuada por el coronavirus, es transformada por la claridad de la resurrección de Cristo. A esos mismos hombres, tan poquita cosa, tan poquito le pudimos ofrecer al Señor, le dimos esa humanidad rota. A esos mismos hombres Jesús nos ha hecho sus hermanos y nos ha regalado la Eucaristía y la confesión y las Escrituras que ahora ya podemos entender. Qué incomparable ternura y caridad. Dice, qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Es verdad, es algo tan increíble que cuesta trabajo aceptar que es posible. Cuesta trabajo aceptar que nos puedes querer todavía después de tanta ingratitud de nuestra parte. Y sin embargo, aquí está, Señor. Surrexit Christus, spes mea. Ha resucitado Cristo, mi esperanza. Y es verdad, porque con la resurrección, Cristo nos renueva a nosotros, los que éramos pecadores.
a cada uno de nosotros. Dios cree en el hombre. Nuestra religión tiene esa característica tan increíble que lo más interesante no es que yo crea en ti, Señor, sino que tú crees en mí. Tú crees en nosotros, tú crees en la humanidad. En todas las demás religiones lo importante es que los hombres crean en ti, pero en esta no. Tú has venido, te has hecho uno de nosotros, crees en nosotros, y después de que te hemos dado muerte, sigues creyendo en nosotros y resucitas. ¡Qué increíble! A mí por eso me gusta decir, vamos a ver, la resurrección cambia el significado completamente de nuestra vida, porque si Jesús acepta a esa persona tan pequeña que soy yo, entonces quiere decir que yo no tengo que ser otra persona para que tú me quieras. A veces pensamos que Dios solamente nos va a querer si cambiamos, si somos mejores, si dejamos de cometer errores. Y en la resurrección Jesús nos dice, mira, yo te acepto como eres. Claro que quiero que dejes el pecado, por supuesto, pero sobre todo porque yo te amo y el pecado te destruye por dentro. El pecado te desfigura. El pecado te hace daño y me duele verte desfigurado. Pero a esa persona es a la que yo quiero. A esa persona, ni más ni menos. Sí, no tengo que ser otro. A ese hombre pecador. El otro día el Papa lo decía, ¿no? El Jueves Santo. Sacerdotes pecadores, obispos pecadores, Papa pecador, fieles pecadores. A ese sacerdote pecador y poca cosa que soy yo, tú lo quieres. Me parece increíble, pero no voy a cometer la tontería de cerrarme y decir, no, Señor, tú no me puedes querer a mí. No, Señor, yo más bien te quiero abrir los brazos y decir, Señor, aquí estoy, me quiero abrir a ti. Cúrame, transforma a ese hombre pecador que soy yo, transforma mi vida en algo de resurrección, en algo tuyo. Quiero abrirme a ti. Es decir, lo que Jesús sí me pide, Él hace las maravillas las hace Él, pero sí tengo que abrirme a ti. Dios puede transformar mi vida, darle sentido, pero si yo me cierro como Judas, entonces no. Si yo me cierro como los fariseos y los sacerdotes judíos, que cuando los mismos soldados que estaban custodiando el sepulcro de Cristo les van a decir, oigan, pasó algo muy extraño, muy extraordinario, ellos se cierran a la realidad. Qué pena. Imagínate, podrían haber sido testigos de la resurrección de Cristo, a lo mejor lo hubieran visto resucitado, a lo mejor te hubieran visto resucitado, pero no, prefirieron dar un soborno, se cerraron y dejaron que su vida siguiera siendo pequeña, sí, algo que ellos podían controlar, que estaba de su tamaño, pero que ya no tenía la grandeza de la vida de Cristo. Pues vamos a terminar. La Virgen muchas veces había experimentado cómo de la nada Dios había hecho maravillas. De esa doncella de Nazaret, aparentemente tan poca cosa, aunque sabemos, Madre nuestra, que tú eres extraordinaria, que tú eres lo más bello que ha habido en este mundo, pero tú te sentías esclava, sentías nada, y cómo Dios de esa nada había hecho una reina y una madre, la madre de Dios y la madre de todos los hombres. Qué experimentado lo tenías, Madre nuestra, que Dios de la nada saca cosas increíbles. Y por eso nos alegramos contigo, lo vamos a rezar estos 50 días de la Pascua. Alégrate y gózate, Virgen María, aleluya, porque en verdad resucitó el Señor, aleluya. Te felicitamos, Madre nuestra, por la resurrección de Jesucristo y nos felicitamos contigo. Qué alegría tan grande que Jesús nos haya querido de manera tan profunda, que haya resucitado por nosotros a pesar de todo. Qué grande amor nos tiene, Señor. Qué increíble que creas en nosotros. Pues queremos abrirnos a ti, a tu acción, a la acción de la gracia, con la misma docilidad con la que se abrió la Santísima Virgen María a los toques de la gracia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.